Pues casi que nos vamos a desdecir y vamos a empezar ya con las introducciones. Hemos cambiado de opinión. Mi nombre es José Ramón Calvo, soy director europeo de Desarrollo de Negocio y Marketing dentro de Nippon Gases. Estoy liderando también el grupo de descarbonización global de Nippon Sanso Holdings y bueno, tengo el placer y el reto de liderar una mesa o un panel de debate para tratar ahondar un poco más después de la excelente presentación de Manel Callejero, que ha sido un placer atenderle y verle después de varios años que no nos veíamos en persona. Y tratar un tema que a mí me apasiona personalmente, pero me parece que es muy interesante, tiene que ver con la economía circular, con la valorización de residuos, con la eficiencia energética y cómo podemos ayudar a las compañías, a la industria, a la sociedad a cumplir los objetivos de descarbonización al mismo tiempo que hacemos, y aquí cito a Mr. Mario Draghi, somos capaces de descarbonizar sin descapitalizar a las empresas en Europa, teniendo en cuenta que somos más fundamentalistas que otras geografías y que a lo mejor nos hemos pasado de frenada y ponemos objetivos y unos costes de descarbonización que son un poco elevados. Una vez dicho esto, lo que pretendemos con esta mesa es tener un enfoque 360, es decir, hay diferentes actores en todas las tecnologías de descarbonización y lo que pretendemos es aportar valor con diferentes puntos de vista desde empresas que están apostando por la descarbonización y en el caso concreto del biometano específicamente con diferentes intereses, pero que al final la colaboración de esas empresas hace que se pueda aportar una solución. Desde el punto de vista de la inversión y entonces obviamente hacer viables los proyectos, tenemos a Suma Capital y tenemos a Tony Macía, que como se me olvidan las cosas voy a leer un poquito, es el director de inversiones del Fondo de Infraestructuras Sostenibles. Tony, me da la impresión por tu biografía, tu CV, que eres el típico ingeniero que ha descubierto que era un financiero en potencia, porque Tony es ingeniero de caminos, canales y puertos, pero además tiene una formación financiera y entiendo que a las pruebas me remito, estás apostando y está ayudando a hacer esa viabilidad. Entonces, bueno, al final Tony, he combinado, ¿no? Soy financiero, pero invertimos en infraestructuras que promueven la transición. O sea, bien, pero eres financiero, lo has dicho, no has dicho no soy ingeniero, eres financiero, es una broma. Tenemos también a María Pérez, que está representando a GES Compost, que es una empresa líder en tratamiento y valorización de residuos biogénicos. En ese sentido, la formación de María es ambientóloga y tienes 18 años de experiencia, según me has dicho, en el campo de la gestión medioambiental en el sector industrial. Y llevan más de 2 años liderando todas las instalaciones que el grupo GES Compost tiene actualmente, sobre todo haciéndote cargo del tema medioambiental, sostenibilidad, calidad y seguridad, que es importante. Chevy le acabo de conocer después de 28 años siendo compañeros, es compañero y sin embargo amigo, es director de desarrollo de negocio y marketing también para España, o sea, para Nippon Gases Iberia, que es España y Portugal. Hemos coincidido en alguna aventura europea porque también ha tenido diferentes posiciones dentro de la empresa a nivel nacional e internacional, es licenciado en química y tienes diferentes másters, incluyendo un Executive MBA, etcétera, etcétera. Y por fin tenemos a otro compañero y, sin embargo, también amigo, como Joaquín González Blas. Joaquín González, eres ingeniero de minas, sí. Eres minero. Y Joaquín es el director europeo de Energía y Sostenibilidad de Nippon Gases. Nippon Gases, como otras empresas en las que Joaquín ha participado, ha sido responsable previamente, es un consumidor intensivo de energía. La energía es un bien escaso y caro que hay que gestionar adecuadamente y lo más importante ahora, aparte de hacer esa excelente gestión referente al tema de energía renovable, el mix de energía, cómo podemos ayudar a la compañía a mejorar en ese aspecto, es el responsable europeo de la estrategia de sostenibilidad de la compañía, de Nippon Gases, es decir, de la estrategia de descarbonización. Y una vez que tenemos esta introducción, y yo creo que me he comido casi los 5 minutos que tenía de adelanto, entonces me gustaría entrar en materia. Estamos estratégicamente colocados. Vamos a intentar hacer una pregunta a cada uno de los
panelistas, de los ponentes. Luego va a haber preguntas para que intervengan ellos según consideren, y luego incluso, si os parece bien y hay tiempo, a lo mejor si hay alguna pregunta del público, pues yo creo que se puede gestionar y a lo mejor lo hacemos un poco más participativo. Entonces, vamos a entrar en materia. Yo creo que la parte divulgativa de lo que es el biogás, el biometano, los problemas, el futuro y tal, ya lo ha tratado muy bien Manel, pero entremos en la descarbonización. Hoy en día una empresa potente que no tenga una estrategia clara de descarbonización desde el punto de vista de los inversores, de la sociedad, del apetito de inversor, tiene un hándicap. Entonces, todas las empresas se ponen objetivos muy ambiciosos, en algunos casos demasiado, en otros demasiado poco, a medio y a largo plazo. Pero es cierto que hay una parte regulatoria que tiene que ver con cómo se puede descarbonizar y cómo se puede hacer para incentivar esa descarbonización. Y es cierto también que en Europa, que tenemos una situación un poco complicada desde el punto de vista normativo, bueno, se apostó por una tecnología que parece, o por un vector de descarbonización, como es el hidrógeno verde, que parece que tiene unas dificultades. Entonces, desde ese punto de vista, Chevy, ¿tú cómo ves el biometano? ¿Cómo puede ayudar a la industria, en concreto en la española, pero incluso la europea, a descarbonizar y cumplir esos objetivos de descarbonización en comparativa a lo mejor con otras energías o vectores de descarbonización? Bueno, pues como ha comentado Manel antes, el biometano hoy en día es una realidad. Tener en cuenta que las industrias que más emiten es porque son termointensivas, es decir, consumen gas natural. Y estas industrias, cuando afrontan el reto de consumir hidrógeno para adoptar este nuevo vector energético, porque no llega a ser una fuente energética, tienen ciertas dificultades por distintas razones. La primera de ellas es que este hidrógeno tiene que ser producido con energía verde, y esta energía verde, bien sea eólica, bien sea fotovoltaica, no está siempre disponible. Lo suyo es cuando hay un exceso y la demanda no la consume la industria o los consumidores normales, como todos nosotros en nuestras casas, pues almacenar ese exceso de energía como hidrógeno. La industria termointensiva, sectores como el reciclado de aluminio, la producción de acero, son industrias que trabajan 24/7, con lo cual no pueden estar sujetas a la disponibilidad de esta producción renovable y los vaivenes. Adicionalmente, se enfrentan a dos retos muy importantes. Primero es la viabilidad económica. Hoy en día, en la producción de hidrógeno estamos en unos costes, el hidrógeno verde, que no es fácilmente adoptable por estas industrias. Y luego también hay un reto tecnológico. Estas industrias, tal y como tienen definidos sus procesos industriales, son procesos que no fácilmente son afines al uso del hidrógeno. Si quemas el hidrógeno como combustible, tienes muchas pérdidas en todas las transformaciones que hay, y en algunas industrias, por ejemplo en la química, a veces ayuda, pero otras veces, si tienes un proceso oxidante, no puedes meter un gas reductor como es el hidrógeno. Pero lo principal y la mayor ventaja que tiene el biometano sobre todo, y lo ha explicado muy bien antes Manel, es que realmente la molécula es la misma que el gas natural, CH4, que es por lo que hoy en día les llega a la tubería a estos grandes consumidores la energía. Y lo más significativo es que frente a otras posibles tecnologías de descarbonización no tienen que realizar ningún cambio en sus procesos productivos, no tienen que realizar inversiones, y lo único que se tienen que preocupar es de que el entorno normativo, el entorno productivo de ese biometano que le va a llegar por la misma tubería esté en unas condiciones de precio euro-megavatio competitivo con el gas natural, que eso será el siguiente. Pero desde el punto de vista tecnológico es la manera más fácil y más rápida de adoptar una tecnología que vaya a ayudar a descarbonizar la industria, que además es la que más emite hoy en día CO2, y además es algo que tenemos como recurso, como bien ha mencionado, está en nuestra geografía. Somos uno de los mayores productores agropecuarios de Europa, tenemos multitud de residuos y tenemos en muchas geografías de la península es un problema, o venía siendo un problema, tratar ese residuo, y ahora podemos transformarlo en un recurso para nuestra industria, aparte de otros temas que han sido mencionados y probablemente
saldrán más adelante, como es vertebrar esa España que no tiene empleo de calidad, ¿no? Y dar oportunidades en áreas poco pobladas. Gracias, Chevy. Tony, ahora viene una pregunta un poco capciosa. El planteamiento es tratar del marco de biometano, porque es biometano, marco actual y futuro en España, pero hay que hacer de vez en cuando, te tienes que hacer la comparativa, el benchmark con nuestros vecinos, lo que están haciendo. Entonces, ¿somos líderes en la transformación y en el liderazgo de transformar residuos en biometano, o para variar somos seguidores? Perfecto. Bueno, igual vale la pena un poco recordar lo que ha comentado Manel antes, ¿no? Voy a poner, como dices tú, ¿no? Para compararse hay que saber dónde estás, y en España actualmente hay unas 250 plantas de biogás y Manel comentaba, ¿no? Unas 9 inyectadas, son 11, si no recuerdo mal, pero de las 11 hay 3 que son de vertedero, no son de plantas de biogás, sino que, bueno, son de plantas de biogás, pero provienen de vertedero. O sea que 250 plantas de biogás en general. Y la mayoría de ellas se construyeron pues, hace más de 20 años, cuando en un periodo de tiempo donde todavía no hablamos del REPowerEU, etcétera, hubo un plan de incentivos para tratar residuos y se remuneraba estas inversiones, y ahí se desarrolló un poco el biogás, pero quedó un poco abandonado. Hemos pasado más de 10 años sin incentivos y aquí es donde estamos. ¿Cómo nos podemos comparar con Europa? Pues si cogemos el referente es Alemania. Alemania tiene 11.000 plantas. O sea, estamos 40 veces lo que tenemos aquí, ¿no? Y conectadas tendrá unas 300. Por lo tanto, hay una gran diferencia. Por lo tanto, ¿estamos liderando la transición en biometano? Claramente no. Estamos a la cola. Somos más o menos el número 10 en Europa. Otros países, por ejemplo, pues Italia tiene unas 2.000 plantas de biogás, Francia unas 1.000. O sea, que queda muchísimo recorrido. Tenemos potencial para hacerlo, y eso seguramente lo tocaremos después, ¿no? Pero claramente ya lo ha dicho Manel, ¿no? En producción en potencial, somos el tercer país de Europa. Estamos justo por detrás de Alemania, creo que es Francia, y por delante Italia. Italia tiene 1.000, nosotros 250. O sea que hay muchísimo recorrido, tenemos todavía mucho recorrido. ¿Por qué están ellos delante de nosotros? Pues porque han apostado. ¿Cómo han apostado? Generalmente con incentivos, con feed-in tariff. Pues en Francia hay un feed-in tariff muy fuerte a la cogeneración en biogás de residuo agrícola. Ellos tienen un programa de 200, si no recuerdo mal, 230 € megavatio, ¿no? Cuando, en cambio, una cogeneración aquí en España que vende electricidad, pues la venderá a pool a 80, ¿no? Pues hay un incentivo muy grande. Yo creo que un caso muy interesante es el caso italiano, por ejemplo. En Italia también se ha puesto muy fuerte primero para el biogás. Ahí pagan, si no recuerdo mal, 280 € megavatio por el eléctrico, y eso hizo que ahí se crearon pues, las 1.000 plantas que hay hoy en día. Y ahora que se han dado cuenta, cuando tú creas feed-in muy fuertes, también a veces se distorsiona el mercado. ¿Qué pasa? Pues hay una lucha feroz por el residuo, y cuando se acaba el residuo la gente empieza a escalar, ¿no? a ir por lo que se llama cultivo energético, y compitiendo muchas veces con la parte animal, ¿no? Eso fue el pasado, les ayudó a dinamizar el sector del biogás, pero con cierta tensión. Pues ahora se han dado cuenta, pues ya con el REPowerEU, que hay fondos suficientes para transformar estas plantas, y han lanzado un nuevo plan de incentivos para transformar estas plantas de biogás a biometano. Y para mí lo han hecho inteligentemente, porque ahora han dicho, oye, pues cuando transformes, ahora te pagaremos 120 €, que es más razonable, por biomegavatio, por biometano inyectado, pero con restricciones. La huella tiene que caer un 85%, el cultivo energético que hacías ya no lo puedes usar, pero por lo menos se apalancan en infraestructura que han creado durante estos años, y ahora vas a ver, ahora mismo en Italia tienen, pues os decía, ¿no? 1.000 de biogás y 30 inyectando. Italia en los próximos 2 años se va a poner seguramente unas 500 inyectando. O sea, va a hacer un acelerón brutal. Pues aquí la pregunta es, ¿hay que hacer lo mismo en España? Bueno, es una buena pregunta. ¿Ahora mismo las inversiones en biometano en España son rentables? Sí, son rentables, porque al final tenemos clientes que a través de la red 3, ¿no? tienen obligaciones de compra de biometano y pagan precios razonables que ya son rentables. ¿Que ayudaría a acelerar un feed-in tariff? Desde luego, pero si lo hacemos hay que hacerlo bien, hay que poner restricciones, un poco lo que decías, ¿no? No hay que distorsionar el mercado. Pues al final hay que respetar. Nosotros somos un fondo de impacto, por ejemplo, nunca invertiríamos en una planta de biogás que hiciera cultivo energético. De alguna forma, quien crea residuos tiene que pagar por la gestión de esos residuos. No puede ser que el residuo se convierta en oro, y tampoco podemos al final quemar pues cultivo energético que al final compite con el animal. O sea que, bueno,
Me he ido un poco más allá, pero bueno, he hecho alguna reflexión más sobre cómo acelerar el biogás, biometano. No, muchas gracias. Además, yo creo que es muy interesante lo que comentas, que una gestión inteligente por parte de los gobiernos de los incentivos a esa transformación ayuda y acelera enormemente. Y cuando lo que haces es de manera ineficiente o desconoces cuál es el mecanismo adecuado, pues lo único que haces es parar y hacer inviables proyectos. Puede ser interesante luego para las preguntas conjuntas. María, responsable o directora de sostenibilidad, calidad. Al final, en una planta que acaba produciendo biometano, bio-CO2 y otras cosas, hay un montón de variables. Está la materia prima, el feedstock, que estamos viendo que se puede convertir desde un problema que era un residuo ahora en un tema que genere incluso, luchas, por no decir otras cosas, tensiones por hacerlo. Al mismo tiempo está el tema normativo, es decir, cómo te ayuda la administración para que tú aceleres y hagas los temas. Está el tema de la atomización de las plantas de producción de biometano. Generalmente las plantas están dispersas a lo largo de la geografía. Quizás en otros países están más cercanas y además hay la tendencia de intentar agrupar residuos y producir plantas un poco más grandes. Está también el tema de la famosa España vaciada y la agricultura y tal. Es decir, al final hay tantos factores que desde tu punto de vista, supongo que no tendrás la varita mágica, pero ¿cuál sería la gestión adecuada para que un proyecto de una planta de biometano sea sostenible en todos los aspectos, medioambiental, económicamente y además genere valor en zonas deprimidas, digamos? Vale, pues el primer paso es que ese proyecto en su inicio, en su semilla, tiene que estar bien planteado en todos los aspectos y, por lo tanto, desde ese inicio hay que tener en cuenta todas las patas que luego van a entrar en todo el proceso. Porque si desde ese inicio no tenemos en cuenta esa sostenibilidad de todos los aspectos, que ahora entraré un poco más en detalle, o muchos de ellos acabarán siendo insostenibles en su tramitación o luego en su puesta en marcha. Hay muchas ocasiones que se están planteando proyectos que en la propia tramitación se caen, pero porque desde ese inicio no han estado bien planteados. Entonces, estos proyectos medioambientalmente pues tienen muchas tramitaciones, tienen muchas patas en las que hay que analizar, porque bueno, pues también tienen su impacto. Tiene impacto en el suelo, tiene impacto pues, en cierta medida en olores, tiene impacto en el territorio, pero eso no es incompatible con que los proyectos no puedan ser viables. Hay tecnologías, hay análisis que te permiten analizar qué sitios son los más idóneos para un proyecto de este tipo. Está claro que los polígonos industriales para una planta de este tipo, pues de manera general no es el mejor sitio. Primero porque se te caería la pata de el residuo donde está. O sea, ¿qué residuos tratamos? Son residuos orgánicos, son residuos gran parte ganaderos, aunque también hay en cierta medida industrial o de depuradoras, pero tienes que estar cerca de esos residuos, porque al final son residuos orgánicos, una cantidad en humedad bastante elevada, por lo tanto estás transportando agua y eso no es viable a grandes distancias. También porque si no luego la venta del biogás, ya ha salido varias veces, la huella de carbono pues al final son emisiones y ahí tienes que tener en cuenta las emisiones de transporte también de todas tus materias primas. Entonces, todo está bastante enlazado entre unas cosas y otras. Otra de las patas es que al final no es una instalación que está en un sitio y bueno, me autorizo a trabajar aquí y ya está. No, es que tengo que tener en cuenta que va a haber un gaseoducto, porque si queremos inyectar a red, pues va a haber un gaseoducto que va a tener una distancia, que va a recorrer unas fincas, parcelas, otras instalaciones que te puedas encontrar en el camino. Tienes líneas eléctricas que tener en cuenta.
tienes que tener en cuenta los municipios, ¿no? Las poblaciones más cercanas. Es fundamental tener pues, acuerdos con las entidades locales, con los agentes locales. Hablaba antes, Manel, un poco de ese rechazo social, ¿no? Que empieza a haber, pues al final muchos de los proyectos que se pueden estar o que pueden estar teniendo dificultades por el tema social, en gran medida es porque no se están planteando como esa comunicación. O sea, creo que pecamos muchas veces de no comunicar bien los beneficios, los impactos positivos que tiene este tipo de instalaciones. Entonces, al final, si tú no explicas bien el proyecto, dónde te vas a instalar, qué es lo que vas a solucionar, qué es lo que va a implicar lo que vas a hacer allí, pues ese desconocimiento pues muchas veces lleva a pues a rechazo, ¿no? Porque ante algo desconocido pues es normal que exista ese rechazo. Por lo tanto, la pata social es muy importante trabajarla desde el inicio y durante la vida de las instalaciones. Y, por lo tanto, las tramitaciones con las diferentes administraciones, para bien o para mal, es una realidad. En nuestro país, pues no es con una única administración que tú vas y dices, mira, que es que yo quiero hacer esto, y lo analizan, tardan más o menos tiempo y te dicen, vale, pues ya está, ok, puedes trabajar. No. La realidad es que tienes que ir a al ayuntamiento, y a la comunidad autónoma, y a industria, y a Enagas, y a la confederación. En fin, entran en juego muchas administraciones que a su vez pues están desbordadas por la cantidad de proyectos que ahora hablábamos de 11 plantas que ya están construidas, pero es que en tramitación las administraciones, las comunidades autónomas ahora mismo tienen muchísimos proyectos tramitándose. Entonces, la propia administración también está desbordada y, por lo tanto, tú quieres correr, y la administración, por otro lado, quiere correr porque tiene unos objetivos, pero pues ahí pues, hace aguas a veces y te encuentras con problemas, ¿no? de retraso de proyectos, etc. Entonces, un poco por dar esas pinceladas, es importante el tema territorial, es importante las administraciones, es importante la población y, por lo tanto, porque en el fondo también son instalaciones que de manera general, como ya hemos comentado, se implantan en el medio rural. Por lo tanto, es facilitador también de empleo joven, cualificado, en zonas en las que ahora mismo pues, no tienen esa oportunidad. Y, por otro lado, pues, son instalaciones que la economía circular, que ya ha comentado también un poco Manel, pues es que es el ADN de este tipo de plantas, ¿no? No solo porque dentro puedas hacer pues, cojo unos residuos, los transformo, genero biogás, tal. No, es que es unos residuos que el problema lo tiene el productor. O sea, si entramos en es una materia prima, tiene valor, no tiene valor, puede tener valor o no valor, pero la normativa, incluso a nivel europeo, cada vez incide más en la responsabilidad del productor del residuo. Entonces, esa responsabilidad del productor tampoco la podemos olvidar. Este tipo de plantas, porque antes decían, vale, ¿y antes qué se hacía con estos residuos, no? Si no se hacía biogás o... Bueno, pues es que gran parte está yendo a vertederos. Cosa que ahora, según qué foros, nos dices, ¿cómo puede estar yendo este residuo a vertedero? La gente no te cree. O aplicación directa a campo. O aplicación directa a campo, pero es que esa es la realidad que tenemos. Y el objetivo marca Europa, que lo que va a vertedero no puede superar el 50% de materia orgánica, y no lo estamos alcanzando. O sea, que es que a vertedero sigue llegando materia orgánica. Entonces, esto es una solución. Luego generamos el biogás. Hablamos que son plantas de biometano o de biogás, pero es que también es de fertilizantes. El digestato que comentaba Manel, pues es una solución, es una alternativa a otro tipo de fertilizantes. Pero también a nivel normativo, pues tenemos nuestras barreras, pues porque pues, actualmente con todo el tema de fertilizantes ha cambiado mucho la normativa para todo el tema de aplicación a campo, pues para que tampoco el campo no puede ser tampoco un vertedero encubierto de cualquier tipo de residuo.
pero pues también crea ciertas limitaciones, ¿no? Para la salida de esos fertilizantes, pues si se considera residuos, si puede considerarse un producto, depende de los residuos que hayas utilizado en su elaboración. Entonces, bueno, pues igual ya me he extendido un poco, luego comentamos pero más, bueno. pero es que me apasiona tanto que... Bueno, si hacemos un resumen ejecutivo, es que es muy complicado. Es complicado, pero viable. Pero es viable. Bien Hay que tener en planteado, cuenta viable. todas las características que... Bueno, Joaquín, con tu experiencia en energía, ahora es una pregunta, es decir, ¿cuál puede ser la comparativa del desarrollo del biometano como vector de descarbonización comparado con otras fuentes de energía renovable? Puede ser la electrificación, puede ser el hidrógeno, puede ser otras cosas que se te ocurran, y desde un punto de vista amplio, es decir, tecnológico, a nivel de coste, a nivel de ayuda, a nivel de cómo necesita transformarse la industria y cómo de rápido puede ser implementar esta solución. Y doy un dato que creo que es interesante. Es decir, una planta de upgrading, de pasar de biogás a biometano, sin hablar de la digestión anaerobia, construir la planta, y no hablo del commissioning y tal, te lleva, sin hablar de los permisos, unos 14, 16 meses. Ahora los proyectos salen como churros, con lo cual hay también lista de espera en los proveedores de tecnología para poder ser capaz de dar salida, de dar respuesta a todas estas plantas. Entonces, teniendo en cuenta todas estas cosas, el boom que hay, el objetivo y todo esto, ¿cómo ves el tema del biometano y cómo lo comparas con otras fuentes? Y es un poco amplia la pregunta, dispersa, ya me conoces, pero bueno. Bueno, a ver, cuando vemos lo que ha sido el desarrollo de otras renovables, tenemos unos ejemplos de éxito y otros no tanto. Es decir, aquí en Europa pues hemos conseguido ser los pioneros, desarrollamos la industria eólica desde el punto de vista de la fabricación, la terrestre, la marina, en las plantas solares lo tratamos y no la tenemos. Pocos paneles se fabrican en Europa, todos vienen de China. Entonces, en algunos hemos conseguido cuadrar el círculo, en otros no tanto. Desde luego, todo empieza, todas esas tecnologías empiezan con lo que dice Antonio, el feed-in tariff, que es un comprador único, el adquirente único en concepto económico, compra todo lo que se produce a un precio. Y así empezaron todos, los primeros parques eólicos, los primeros parques solares. Eso, bueno, tiene unos riesgos de ineficiencia económica tremendos. Se equivoca en el precio, en la cantidad, y lo pagan las generaciones futuras. Entonces, y también tenemos ejemplos de eso en todos los sitios. Entonces, bueno, es un mecanismo que se puede defender, pero parece que hoy en día no sería aplicable en Europa. Yo creo que ya el principio que cualquier tipo de ayuda se dará por mecanismos de subasta es claro. No va a creer nadie a comprar todo el biometano que se produzca en España a un precio tan atractivo, que se produzca un boom como se produjo en Italia hace 15 años o en España hace 20. Ese concepto no va a pasar. No va a pasar porque estamos en Europa y no lo permitirían esa capacidad. Con lo cual sería un mecanismo de subastas, desde luego, el mecanismo de ayudas. Esto es lo que tienen en los países, como comentas tú, vamos a decir, en Francia, en Italia, pero, bueno, por ejemplo, el sector eléctrico sigue funcionando de esta manera. ¿Cómo lo hacen los gobiernos? Pues son subastas normalmente restrictivas, ponen un precio máximo para que la gente oferte por debajo. ¿Cuándo la subasta es exitosa? Cuando concurren muchos y el precio baja sobre el precio de salida. ¿Cuándo es un fracaso? Cuando el precio de salida es tan bajo que se declara nula, que también pasa muchas veces, especialmente en el viento offshore, así que es muy difícil de evaluar. Pero bueno, ese parece que es el mecanismo general que hay de fomento de las energías renovables. Así, hablando de la electricidad. En la electricidad sacaron en paralelo un atributo de la energía, que se llama en Europa Garantías de Origen, pero bueno, es un certificado de atributos de la energía que se ha desplomado en el mercado. También podría haberse convertido en el sistema de primas para la energía renovable, pero ha sido un producto tan sumamente volátil que llegó a 8, ahora está en 30 céntimos, bueno, no tiene viabilidad económica y es el certificado que te dice que cogiendo energía de la red, tu energía es verde. Pero, por ejemplo, eso es un modelo que hay que aprender, casi no se puede hacer, porque desde luego sería un desastre para el biogás acabar con un certificado de valor nulo. O sea, hay que mirar los ejemplos. ¿Qué hay también por el mundo? Bueno, pues no para el tema de la electricidad, que el tema de la electricidad se ha reducido de las otras renovables a subastas que garantizan un precio de energía
precio de energía, lo que ve el productor de energía eléctrica. Realmente con la reforma del mercado eléctrico obliga a que sea un contrato por diferencias para no manipular el mercado eléctrico. El productor está obligado a ceder al mercado, aunque luego tenga un hedging hecho con el Estado, con el adquiriente único, para tener su precio fijado. Pero bueno, otros países han hecho cosas económicamente más eficientes, que es el caso de los alemanes. Bueno, pues asignas un valor, creas un mercado para los certificados y esperas que les ponga, para los certificados, para el biometano, y esperas que el mercado sea suficiente palanca para desarrollar los proyectos. Obviamente en Alemania o en Holanda está pasando, es correcto, es un mercado dirigido porque impones unas obligaciones, si no me equivoco, a los distribuidores de combustibles para automoción, de tener unos combustibles renovables que lo pueden acceder con el biometano, y el sistema funciona porque las obligaciones de estos distribuidores de combustibles son crecientes en el tiempo. Si este año tengo que meter el 5, el año que viene tengo que meter el 6, el año que viene tengo que meter el 7, entonces estoy creando una demanda agregada que va creciendo. Entonces, bueno, yo creo que lo que pasará, si logramos hacerlo, iremos a alguna de estas fórmulas, vamos a decir, más de mercado, vamos a decir. Pueden ser las subastas, pero yo veo, hombre, seamos realistas, tú te sientas en el ministerio y tienes permisos para 1.500 plantas, hombre, te cuesta mucho creer que hace falta hacer una subasta para incentivarlas. Si tengo una cola de 1.500 personas que quieren venir, pues es difícil pensar que sea necesaria esa subasta para asignar las subvenciones. Parece difícil. Yo creo que pasará, porque tiene más lógica el desarrollo de algún mecanismo de mercado que dé valor al producto, porque eso no tiene un coste directo al regulador, sino se traslada el coste al mercado, y parece que se impondrá más, te digo, viendo lo que están haciendo por el norte de Europa. ¿Puedo Sí, por favor. Es muy interesante lo que dices, porque al final, igual corrígeme, pero al final el mercado del biometano ahora mismo en Europa es global. Al final tú puedes vender en Europa donde quieres, al final cuando tú vendes biometano se comporta de dos partes, ¿no? La molécula y el certificado, o sea, el POS, la prueba de sostenibilidad. Y al final puedes vender donde quieras en Europa siempre y cuando tu biometano no esté subvencionado. O sea, no estés un fee en tarifa o no tengas alguna subvención. Y el comprador hoy en día de biometano, ¿quién es? El único que ha aplicado la Red 3 o ha empezado a aplicarla, que es Alemania. O sea que al final quien está pagando el desarrollo del biometano, esa es mi conclusión, ¿eh? Sí. Quien está pagando el desarrollo del biometano en España es Alemania y UK, porque UK tiene su propio sistema y también compra. O sea, es que si alguno de estos países dice, oiga que estoy pagando la fiesta, el resto, o sea, el mercado puede sufrir. O sea que al final de alguna forma hay que darle o a empujar a todos los países para que apliquen la Red 3 y el mercado sea igual de competitivo para todos, ¿no? Y repartamos el coste de esa transición energética, o la cosa no va a funcionar a largo plazo. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, tendrá que ser que ese mercado se haga más europeo, no puede ser eso. Yo creo que eso. Alemania y creo que Holanda también está parecido con un certificado también de reducción de emisiones, pero bueno, hay dos. El resto ha cogido la política esta de la subasta, de unas cantidades que dan. Tienes el riesgo de equivocarte, o sea, el control and command de los ingleses, hombre, pues si aciertas, tienes el éxito, pero si no es difícil, y tenemos ejemplos de lo que dices tú, 230 euros por 10 años en Italia. Bueno, pues desarrollaste, espera un coste que no esperabas. Lo que no puede ser es que el contribuyente paga costes irrazonables y luego destrozar el mercado, ¿no? Que la gente empiece a comprar maíz para producir energía, ¿no? Que al final es una locura. Claro. Joaquín, una pregunta y ya paso. ¿Y el uso o la venta de los certificados para los mercados voluntarios de descarbonización? ¿Cómo lo ves? A ver, eso lo acaba de sacar Europa, ¿cómo lo llama? Vamos a decir, un reglamento. Quiere hacer bueno, yo por dos notaciones. O sea, esto empieza Kioto y se supone que tú puedes comprar derechos de reducción fuera de Europa, y que eso valía para reducir tus emisiones en Europa. Así empieza en el año 2005. Todo, bueno, se produce tan boom, que es lo que tira los derechos a 0 euros en el 2005, 2008, y entonces Europa coge una visión infinitamente restrictiva en cuanto al valor de los derechos. Hay que defender el mercado del CO2, tenemos que el CO2 tiene que tener un precio para ayudar a la descarbonización. Entonces ha llevado desde el 2010 ahora, con la nueva revisión del Acuerdo de París, vuelve a hablarse del carbon avoided, emisiones negativas,
pero va a llevar un tiempo. O sea, es decir, Europa se sintió tan mal cuando fracasó su sistema de derechos de emisión en los años 2008-2010, que valía 2 euros, lo que ahora vale 100, que le ha llevado 15 años volver a pensar los conceptos de reducción de emisiones evitadas o conceptos de emisiones negativas. Ahora saca un sistema de certificación que se supone que va a ser muy rígido, va a permitir a los europeos certificar emisiones reducidas en agriculturas, en deforestación, en combustible, en materiales de largo uso, no solo enterrar el CO2, pero ha sacado ahora las normas para cualificar, con lo cual el desarrollo de ese mercado, de esos productos, déjale que tendremos todavía 4 o 5 años. Ahora, de momento, por lo menos ha cogido el concepto de pensar en que puede haber algo más allá del CO2 que se paga por emitir, porque hemos estado 15 años cerrados para no destrozar ese mercado del CO2. Gracias, Joaquín. Oye, ya como nos quedan 15 minutos, vamos a hacer preguntas grupales y a ver si hay alguna pregunta del público, pues sobre la marcha, si queréis, la gestionáis. De manera un poco telegráfica, ¿cuáles son las barreras, los problemas que veis en España a la hora de ejecutar y hacer viables los proyectos? ¿Y qué creéis, bajo vuestro punto de vista, que serían soluciones para poder incentivar y para poder mejorar esta eficacia en la gestión completa de un proyecto, desde la concepción hasta el comisionado y empezar, o el comisioning y empezar ya a soltar biometano por la red o en forma de bioGNL? Creo que vamos a estar bastante de acuerdo. Vamos a estar de acuerdo, sí. María lo ha apuntalado antes. La permisología, el tema de permiten, cuando alguien va a desarrollar un proyecto industrial, que desde el punto de vista financiero uno se hace unos cálculos, cuánto va a ser mi CAPEX, cuándo voy a empezar a generar cash flow debido a la venta de este producto que voy a vender como consecuencia de la ejecución de este proyecto. Y tú has mencionado antes, 12-14 meses de construcción de las plantas. Pero luego está la realidad de obtención de los permisos, ¿cómo se llama? La licencia de obra, la autorización medioambiental. Tener en cuenta que muchos de estos proyectos a veces están incluso en ayuntamientos que son 50 personas, con lo cual el ayuntamiento tiene que recurrir a subcontratar una ingeniería para darte los permisos porque no saben qué hacer. Llega ahí de repente alguien a implementar un proyecto y la propia administración local no sabe cómo empezar. Entonces, en general, una demanda que tenemos aquí, esto es un congreso de la industria, toda la industria, independiente del biometano, es la ventanilla única. O sea, agilicemos la tramitación de cualquier permiso, desde que necesitamos pues, la autorización medioambiental integrada, las licencias de obra, si hay que conceder unos servidumbres de paso para el gasoducto, para la línea eléctrica. Todo eso hoy en día, en algunos proyectos que hemos estado involucrados, puede ser más del doble del tiempo de construcción en sí de la planta. Sí, de 2 a 4 años. Entonces, cuando uno hace la viabilidad económica de un proyecto que calculó con que iba a generar cash flow en el año 2,5 y estás generando cash flow dentro de 6, pues señores como Suma Capital, que tienen que responder ante unos inversores que le han depositado la confianza para generar valor de sus inversiones, incluso otras empresas que van vía Project Finance, el banco dice, vale, yo te doy dinero, incluso te puedo dar un periodo de cadencia, pero es que el periodo de cadencia se lo comen. Entonces, eso es el principal reto que tenemos hoy en día como administración. No sé si estáis de acuerdo. Sí, este es el principal. Hay administraciones que tienen periodos de respuesta de 6 meses. Sí, o sea, que haces una pregunta y igual pasan 6 meses y dicen, no, ¿puedo añadir información? Y tienes que volver a añadir y 6 meses. O sea, yo creo que en España o cambiamos esto o no vamos a conseguir los objetivos. No porque no haya residuo, porque haya comprador, sino porque la administración no puede absorber la velocidad y hay que dotarle de recursos para que pueda responder. Para mí una es la administración y la segunda es homogeneizar o mantener las mismas reglas del juego para todos en la conexión, ¿no? En España tenemos actores que gestionan las conexiones, que al mismo tiempo participan en la construcción de plantas de biogás. Por lo tanto, el mercado no siempre es 100% homogéneo y a mí eso me parece que eso de alguna forma pues no respeta los juegos de la competencia entre todos los que jugamos al mismo partido, ¿no?
Que me acabas de dar entrada a una pregunta que quería hacer. ¿Es obligatorio inyectar en red o se puede dar otra salida al biometano? No, se puede dar Porque lo que has planteado tú, Tony, también hay gente que son juez y parte, por decirlo de alguna manera, o tienen diferentes gorros y entonces llega un momento que te pierdes. Bueno, las reglas no son claras, ¿no? Al final no hay reglas homogéneas de, oye, cuánto cuesta, ¿no? Al final, de alguna forma, ahora ha empezado, ¿no? La Administración hizo un movimiento donde de alguna forma ha empezado a regular un poco el procedimiento de conexión, pero es un movimiento muy tímido. Hombre, se tiene que mantener el principio que siempre Europa ha defendido, que es el level playing field, que debería ser lo básico para garantizar la competitividad de cualquier sector, no solo del biometano. Y eso, pues, ahora mismo no está muy nivelado. Sí. Y respondiendo, si quieres, respondemos un poco, ¿no?, a la pregunta de ¿hace falta conectarse directamente a la red? No, al final tienes en biogás tienes 3 alternativas, ¿no? Te puedes conectar directamente al tubo y ahí tienes 2 opciones, o transporte y distribución con idiosincrasias diferentes, ¿no? Pero en transporte solo hay un actor, que es Enagás, ¿no? Y en distribución pues hay varias distribuidoras. Luego tienes lo que llaman un acueducto virtual, ¿no? Que al final es, yo hago biogás, pero no tengo ningún tubo cerca, pues ¿qué hago? Lo comprimo, vienen unos camiones con cisternas, lo transporto donde sean y lo inyecto. Es verdad que aquí te ahorras el coste del tubo, ¿no? Y los tiempos de tramitación, pero tienes costes operativos y, por lo tanto, es una forma menos eficiente que inyectar directamente. Peor huella. Peor huella, correcto, peor huella. Y luego la tercera forma es decir, hago BioGNL, ¿no? Y lo vendo a un consumidor directo BioGNL. El mercado de BioGNL, al final, ¿quién era el consumidor original de BioGNL? Nuestros amigos los alemanes, ¿no? Los alemanes han tenido algún problema interno, ¿no? Y este mercado ha sufrido y no tiene igual la liquidez que ahora mismo tiene el mercado del biometano. Aún así, yo creo que tengo un poco más de confianza, ¿no? Y con el sistema de emisiones pues el marítimo va a entrar, ¿no? Y por lo tanto va a ser un consumidor de BioGNL. O sea que el outlook del mercado del BioGNL yo creo que es muy optimista. No sé si tú coincides, Joaquín. Sí, porque la alternativa de RFNBO no se va a desarrollar, el coste del hidrógeno en el corto plazo, los combustibles sintéticos, vamos a decir, tienen problemas para desarrollarse, no se está desarrollando el hidrógeno, entonces la única manera de alcanzar las cuotas es a base de BioGNL. Hombre, hay países en Alemania, claro, el tema de los alemanes es que el motor que tenemos ahora es muy único, es el combustible de automoción. Correcto. Entonces, allí hay un mercado, hay mucho vehículo que va con gas natural comprimido, es inmediato sustituir las cuotas. Bueno, en España pues no será tan fácil. Yo no te puedo decir si eso llegará a la saturación, pero por lo menos no se ve en el corto plazo. O sea, hay cosas rumores que salen allí, que si los americanos prohíben el UCO, que es el aceite usado de cocinar, que eso los chinos parece que lo producen de una manera tremenda, que si lo prohíbe Trump va para Alemania, pues que va a derribar el mercado, porque meten una cosa renovable en Alemania, pero bueno, hay que verlo. O sea, tío, fíjate, son 3 piruetas, vamos a decir, que Trump prohíba la importación en Estados Unidos y que los chinos lo traigan para España. Sí. Ahora mismo yo creo que el nivel, como han visto, por lo menos cuando comentaba antes, ¿no? El nivel de saturación en España de plantas biogás es mínimo, estamos al inicio. Lo normal es que las plantas estén al lado del tubo y que los distribuidores y los transportistas hagan sus mayores esfuerzos para facilitar esa transición, ¿no? Gracias. Oye, otro tema es, hemos hablado de los residuos, que puede haber incluso un tema especulativo porque se convierten en un bien escaso. Hay un tema en el BIP, el Biomethane Industrial Partnership, uno de los temas que se quería desarrollar es qué nuevos materias primas, qué nuevos feedstocks se pueden añadir a la cadena de valor del biometano. Parece que hay países como el Reino Unido y otros donde hay una gestión de los residuos de la industria alimentaria que está bien regulado y hay actores que gestionan esos residuos y los meten como materia prima. Todo eso puede ayudar a mejorar, primero, la materia prima necesaria para generar el biogás y el biometano y, segundo, aumentar la producción de biometano en España y en otras geografías. ¿Cómo lo veis? Nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, metemos residuos Sandage, que son subproductos de animales, bajas ganaderas, por ejemplo, y eso lo que hace, o sea, lo metemos en un proceso de transformación método 1, que marca la normativa Sandage, y lo que obtenemos de ese proceso entra en nuestros digestores anaerobios. Con eso que conseguimos que nuestro biogás sea de una calidad mucho mejor que cualquier otra planta que solo, o sea, se pueda alimentar de purines o lodos
etcétera, ¿no? Entonces, sí que hay alternativas de meter otros materiales que los que se conocen. O sea, que están más... Bueno, tienen que estar en la red 3 al final, ¿no? Sí, Mientras claro, estén en la red sí, 3 valen, claro. y, ¿no? Que ya están listados. Aparte de los que comentas tú, María, ¿no? Pues también tienes los residuos alimentarios pues de grandes superficies, ¿no? Claro, a eso me refería. Residuo cárnico, Eso me refería, no solo industria transformadora, sino también... También ahí tienes el problema de la separación, es un poco más cara la separación. Y luego, por ejemplo, en Cataluña, por ejemplo, se hace muy bien la separación orgánica, os de los, ¿no?, punteros en ese espacio. Yo creo que implementar en toda España una buena separación orgánica va a fomentar que parte de este residuo también termine en plantas de biogás y aumentemos la capacidad de producción, ¿no? Que al final, a mí me hace es una reflexión muy curiosa. Yo por lo menos la hago en casa, ¿no? La gente está obsesionada con separar el plástico, que es básico, está muy bien, pero mucha gente pone junto el mixto, o sea, el resto con el orgánico, cuando el más fácil de reciclar de todo es el orgánico. Y es curioso que no lo tenemos en la cabeza, ¿no? Estoy de acuerdo. Y lo que tú comentabas de que a vertedero continúe yendo el 50% de materia orgánica, la única manera de incentivar que ese orgánico fuese es con penalizaciones importantes a los vertederos, que creo que hay una tendencia también en este sentido. O sea, añadir que yo hace años que vivía en Valladolid y allí me chocó nada más llegar allí, porque allí el contenedor que era de separada era el orgánico. Y todo lo demás, plástico, envases, resto, lo que sea, iba cuando todavía no estaba implantado del todo el contenedor de amarillo, etcétera. ¿Por qué? Pues porque en Castilla y León hacía falta compost de calidad. Entonces, lo que se primaba era la recogida selectiva de orgánico. Y claro, para mí al principio fue como... me chocaba, ¿no? Pero es que es a eso a lo que tenemos que llegar. El orgánico tiene el problema de que si está muy mezclado, es muy difícil separarlo y que sea viable su tratamiento posterior. Bueno, es que es muy curioso. Yo creo que al final cuando hablamos de biometano hablamos siempre de seguridad energética, ¿no? Y al final todo el mundo lo ve como un juego de energéticas, cuando la realidad yo por lo menos siempre lo he visto como un juego de gestores de residuos, sí, que son al final quien conocen dónde instalar las plantas, cómo tratar el residuo, cómo interactuar con el medio, son los que realmente conocen bien el producto y los que para mí deberían impulsar ese cambio, ¿no? Y las energéticas son los facilitadores en la parte de pues, conexión más comercialización de ese producto, ¿no? Sí. Y al final, ¿no? En nuestro pasado histórico, ¿no? Y tú lo conoces muy bien, ¿no? Hay grandes cogeneradores, ¿no? En el pasado cogeneradores que tratan purines, donde hemos quemado gas para secar purín y vender electricidad a precios significativos, cuando ahora tenemos una alternativa viable que da solución energética, pero para mí principalmente de tratamiento de residuos. Es un buen punto. ¿Hay alguna pregunta del público? ¿Una o dos? ¿O ninguna? Sí. Muchas gracias. Viendo el panorama que comentáis, no es demasiado halagüeño de tener mañana mucho biogás disponible en el mercado, desgraciadamente, en España. ¿Qué visibilidad tenéis de poder tener algo así apreciable que realmente pueda alimentar a las empresas del país y que realmente podamos decir que podemos empezar a tener una descarbonización real en las empresas? Porque cierto es que con los datos que daba Manuel al principio, dice solamente 250 gigavatios de gas en toda España es poquísimo para cualquier demanda medianamente necesaria. Dices, ¿cuándo podemos realmente alimentar esto un poquito fuerte? Viendo los plazos de 4 años parece demasiado lejano. Nos plantamos en 2030 sin darnos cuenta. Pues no sé qué en proyecto hay megavatios. Bueno, es que hay proyectados en muchos. O sea, al final, o sea, producción hay, ¿no? Sí. Al final lo que no hay comprador dispuesto a pagar el precio. Es un poco lo que decía yo, ¿no? Al final ahora es incipiente, pero hay mucha planta en tramitación, mucha que entrará en operación. Nosotros, por ejemplo, en Nippon Gases y Suma tenemos una conjuntamente, bueno, dos, ¿no? Que van a entrar en operación 2025 y al final nuestro off-taker, donde lo manda, es Alemania, porque aquí no hay comprador, porque al final el pagador del biometano actual es lo que comentaba Joaquín, que es el que tiene una cuota a cubrir y que le aprieta la red 3 y tiene que comprar, porque al final el coste operativo, o sea, al final el biometano nunca se va a poder comprar por debajo de 85 o 90 euros megavatio, y eso hay muy pocas industrias que ahora mismo lo quieran pagar, ¿no? Cuando tienen alternativas más económicas, porque ahí tiene que haber un compromiso. Con el gas a 45 cuesta pagar 80 menos que tengas o una obligación o
o eres un comprometido, ¿no? Al final es complicado. Sí, sabes, un país donde están dispuestos a pagar un precio más alto era en Holanda, básicamente porque tenían un problema de seguridad con la red de gas natural, porque tenían problemas incluso sísmicos, y están obligando a las empresas a reducir el consumo de gas natural, con lo cual tenían que ir a otras soluciones o en un momento determinado comprar bio-GNL, porque uno de los problemas para descarbonizar una industria es lo que hemos comentado. La planta, primero, son pequeñas, están atomizadas y segundo, no están en sitios industriales, con lo cual o suministras en forma licuada o si no tendrías que ir lo que se está haciendo en ciertos sitios en Alemania, por ejemplo, que ya son proyectos que lo que hacen es transportar con la correspondiente huella residuo en volumen suficiente, entonces hacen una planta que la economía de costes es mejor, pero tiene una serie de inconvenientes. Yo creo que el biometano como vector de descarbonización de hard to abate, de grandes consumidores de energía, no es una solución masiva. Un caso curioso, en uno de estos proyectos vamos a producir bio-GNL, fuimos a un productor termointensivo, de las denominadas hard to abate, a ofrecerle una serie de gigavatios de biometano, bio-GNL. Fuimos porque conocemos a esta industria y sabemos que tiene una demanda de su cliente final, de donde ellos venden sus productos, de producto verde, digamos, con garantías de origen de que ha sido fabricado con materias primas, energía verde y demás. Llegó un momento que durante la fase de conversaciones llegas a hablar de precios, él hace su escandallo, transmite ese coste como influye a su producto final y esto sube para arriba y habla con el end user, que es este consumidor final que quería un producto de origen verde. Y en Europa todos queremos cosas de origen verde hasta que hay que pagarlas. Y hay una desconexión entre lo que queremos y lo que estamos dispuestos a pagar. Entonces, ahí tiene que producirse un alineamiento de nosotros como sociedad, digamos, el marco regulatorio y nosotros también a nivel personal, ¿no? Como consumidores. ¿Queremos ciertas cosas? Pues las cosas tienen un precio. Y ahí, al final, la única forma de bajar el precio, vuelvo un poco al discurso de antes, ¿no? En Europa estamos enfocando el biometano desde el punto de vista energético, pero la única forma de bajar el precio del biogás es que la gente pague por tratar residuo. O sea, al final es suma cero. O eres verde en energía o eres verde en residuo, pero al final alguien tiene que pagarlo, ¿no? Y al final lo normal es que cuando tú consumes, lo que digo como consumidor, cuando tú consumes ahora mismo, el precio real pues, de un kilo de filete no es el que tiene en CO2, ¿no? Pues de alguna forma alguien tiene que asumir ese coste y será el consumidor del biometano o será el productor del residuo, pero alguien tendrá que pagarlo, ¿no? Y al final pues meter la balanza donde lo quieras poner y es un debate complicado. Yo os digo, eso todo va a pasar porque ha empezado este año cuando es obligatorio desde Europa pagar por llevar cosas a vertedero. Hasta era voluntario. Entonces, lo que pasa es que las políticas llevan mucho más tiempo. Desde luego, España es el país de Europa con la tasa de vertedero más barata de todo Europa. Sí, pero este año por lo menos ya es obligatorio. Ya, antes no teníamos. Antes no era obligatorio. Solo un ayuntamiento podía llevarlo y cobraba solo la gestión de meterlo en un camión. Ahora, por ley, han hecho una tasa que usted está obligado a pagar. Entonces, problema que es lo que dices tú. O sea, hay que crear el mercado a base de que la gente vea que hay que pagar por el residuo, por lo cual la valorización sea una alternativa. Pero todas estas cosas, desde luego, no te va a dar la solución antes del año 2030. O sea, el boom, cuando hablamos del desarrollo de esta tecnología para llegar a ser el 20 o el 30% la demanda de España de gas, pues va a llevar mucho más de 4 o 5 años, pero con los ojos cerrados. No hay ninguna posibilidad que tengamos el 20% de la demanda de gas en el año 2030, que está enfrente. Vamos, ¿cómo vas a pasar de 0,25 a 312, con todo? De 0,25 a 312. Y además estos 4 o 5 años. Bueno, el PNEC dice 20 gigas, ¿no? El PNEC sí. 20 gigas, estamos en 0,25, queda un poco. Eso es el plan, 20 gigas, pero sí. Oye, hemos utilizado 7 minutos de antes. Hay una pregunta. Si una o dos más y yo creo que cerramos o nos echan, no sé. Una de dos. Buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes.
Precisamente les quería hacer una pregunta, ¿no? Como especialistas al panel. Hablamos de descarbonización, de esa transición a lo que son las soluciones de biogás, biometano. Si no hubiera la variable precio, es decir, si estuviéramos hablando que, como están comentando, pues hubiera la posibilidad que ese gap de precio pues no fuera un problema, ¿cuál es el potencial que de una forma u otra podría existir si hubiera el CAPEX correspondiente a un horizonte de 10, 15 años? Es decir, ¿cuánto vamos a decir del share de consumo que hay actualmente podría ser sustituido por biogl, biometano? Para ver un poco el potencial de descarbonización. Mejorando el tema del permitting, claro. Lógicamente, es decir, no solo es un tema de precio, es un tema de físicamente poder implementar esto. Es decir, desde el punto de vista de residuos, etcétera, la capacidad de sustitución que podría existir a un horizonte 2040, 2050. Yo te voy a contestar muy rápido. Hay 5 estudios diferentes que los ha comentado antes Manel. El último es el de Paradise y Gas. Pero a mí ese no me gusta especialmente porque ahí pone 125 gigas, asumiendo que hacemos cultivo energético, o sea, todo lo que no hay que hacer. O sea, que al final, a mí el que me gusta es el del IDAE, que el del IDAE pues te dice, oye, de residuo, ¿no? Pues que de residuo real, ¿no? Pues desde lodos hasta residuo matadero, hasta, o sea, todo lo que es un residuo de verdad, ese pone 40 gigas, que a mí me parece bastante más razonable. Por lo tanto, mi punto de vista es que 40 gigas es un número razonable en un mundo ideal, donde el permitting es razonable, donde hay off-taking, etc. 15 sí. de la demanda de gas. No llega. Lo importante y lo bueno es que la industria podría absorber eso inmediatamente, porque hay una industria que ya utiliza CH4, metano, no tiene que hacer ningún cambio tecnológico en sus instalaciones, es simplemente tener la disponibilidad y el acceso a ello. Y de hecho no hay, o sea, es una obviedad, seguramente todo el mundo lo sabe, pero que no hay que hacerlo ni físicamente. Me refiero que tú puedes seguir con tu gas natural y comprar un certificado por fuera, que puede ser financiero. Con el biometano. Con el biometano solo no, pero va a ser una parte importante. Así más, pero tendrás que seleccionar dónde lo pongas. Así del consumo de gas, te digo, pues un tercio es electricidad, un tercio será industrial y un tercio doméstico comercial. Calefacción, vamos a decir. Los centros comerciales, nosotros en las casas. Hombre, pues no da para un tercio, porque el 15% no lo cubres con un tercio, pero podrás atender casi la mitad de la demanda industrial. Al final, el número es la mitad de la demanda industrial. El tema de la descarbonización, en mi opinión, no hay una única solución. Es un conjunto. Todos son conjuntos de soluciones, incluyendo la eficiencia energética y todos los residuos. No hablo solo de residuos orgánicos, sino toda la energía que se desperdicia, es decir, por ineficiencias, es decir, al final la combinación de diferentes tecnologías y diferentes vectores de descarbonización contribuirá, pero desde luego, no sé, vosotros sois expertos, yo soy un lego aquí, pero creo que el biometano tiene su tope y no creo que cambie, es decir, que se produzca mucho más residuo biogénico ni que cambie, es decir, no. Da palo que da. Pero lo que sí es importante es que va a haber sectores que no van a poder descarbonizarse si no es vía biometano, porque no van a poder adoptar otras soluciones. Hasta que no llegue el hidrógeno cuando llegue, ¿no? Claro. Incluso sí llega. el hidrógeno. Sí llega. Sí llega. Yo creo que vamos a tener que cerrar. Es un tema muy interesante. Gracias por la participación, gracias por las preguntas del público y nada, bueno, espero que os hayáis divertido.